Shabbat Shalom, amados hermanos. Damos gracias al Eterno porque nos permitió una vez más estar en esta sinagoga, en este lugar de oración, en esta nuestra casa. Dice que todas las cosas nos llevan a bien o nos ayudan a bien. Y la circunstancia de los últimos días, en cada Shabbat, de lo que ha estado aconteciendo, muchas veces se nos hace imposible llegar a la sinagoga y siempre, bueno, es un ajetreo. Sin embargo, le doy gracias al Eterno porque hoy todos como que tomamos un poquito más de previsión y entonces estuvimos un poco más temprano. Gracias al Eterno que no había ningún obstáculo y el tráfico estaba bastante fluido y pudimos todos llegar. Si esa circunstancia nos va a ayudar a que podamos llegar temprano, bueno, salgamos entonces todos los Shabbat como que si hubiera tranca, para poder llegar a la sinagoga en el tiempo preciso, para que no perdamos ni siquiera un detalle de todo el servicio del Shabbat. La semana pasada terminamos con Vayikra, Levítico. Esta semana comenzamos el cuarto libro de la Torá, que se llama Bamidbar. Su significado es en el desierto. Bamidbar es números. Nos trae esta parashá de esta semana algunos aspectos importantes. Nos habla del censo que mandó el Eterno a los hijos de Israel y a que se contaran allí y los contaran por nombres, también para formar el ejército de Israel. Recordemos que de ahí en adelante iba a empezar esa marcha para entonces hacer la conquista de la tierra de Israel. Entonces había que conformar un ejército, hombres dispuestos a conquistar lo que el Eterno ya había dado. Había dado en lo espiritual y ahora había que conquistar en lo físico. También nos trae esta parashá la ubicación de cómo iban a avanzar los hijos de Israel en el desierto. De qué manera, de qué forma, cómo se iban a organizar, cómo iba a hacer esa formación en específico. Y por último, también nos dice que iba a haber un censo o una tribu específica, la tribu de Levi. Todos fueron censados, menos esa tribu en especial, pues ellos tenían como función lo que era el trabajo en el tabernáculo de reunión, todo lo que era el servicio completo. Entonces había algo específico para ellos. No es que era menos importante el otro censo, los dos censos eran importantes. Leemos. Dice el capítulo 1 o el versículo 1, dice de la siguiente manera: Hashem habló a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, en el primer día del segundo mes del segundo año después que ellos habían salido de la tierra de Egipto. Él dijo: toma un censo de la asamblea completa del pueblo de Israel por clanes y familias, registra los nombres de todos los hombres de 20 años de edad y más que están sujetos al servicio militar en Israel. Tú y Aarón los enumerarán compañía por compañía. Sabíamos nosotros que estaban en el desierto, porque desde que salen de Misraim, sabemos que llegaron fue al desierto. ¿Por qué la Torá en Bamidbar nos especifica, una vez más, habló el Eterno a Moshe en el desierto? ¿Por qué especifica el desierto? ¿Qué tiene en especial el desierto?
si ya sabíamos pues que estaban allí, enfatiza el Eterno el desierto como tal. Cuando nos ponemos a analizar esta parashat, vemos algunas cosas importantes. Y vemos que el desierto es algo donde no hay nada. Donde, ¿qué podemos conseguir nosotros de atractivo en el desierto? Imagínense ustedes que les toca a ustedes entregar algo de suma importancia. ¿Qué escogerían ustedes para entregar eso tan importante? ¿Qué lugar escogerían? Yo pudiera nombrar dos. Si a mí me tocara dar algo muy importante para mí, quizás escogería entregarlo en el Eurobuilding. Quizás lo entregaría en el Tamanaco. ¿Por qué? Porque es una pompa, porque pues es algo grande, es algo que pues no todo el mundo se codea allí en ese lugar. El Eterno pudo haber escogido algún otro lugar, incluyendo el mismo Misraim, porque recordemos que el pueblo de Israel había construido ciudades grandes, importantes, bonitas. Eran para ese momento pues atractivas. Pero el Eterno dice no, yo voy a entregarlo en el desierto. Y nos lleva allí. Recordemos que esta parashat, amados, está previo a la fiesta de Shavuot. ¿Sabíamos nosotros que Shavuot está cerca? Ok. Shavuot es la entrega de la Torá. Todos lo conocemos, para que nos visitan. Ubíquese en Pentecostés. Allí cuando es la entrega del Ruach HaKodesh. Entonces el Eterno escoge este desierto para entregar algo importante. Entregar las tablas de los mandamientos. Pero sigo con la misma palabra y los quiero llevar a ese lugar. Me gustaría que prestáramos bastante atención y no fuéramos a ese lugar. El Eterno escoge el desierto para entregar algo importante. Y ustedes dirán, ¿por qué repite tanto el desierto? Porque ahí no hay nada. No es atractivo. No hay grandes estructuras. En el desierto es nada en medio de la nada. Pero había algo importante allí. Estaba el pueblo de Israel. Estaba el pueblo de Israel y estaba la Shejiná, presencia de Hashem en ese lugar. No menos importante lo que había allí. La presencia completa de Hashem para empezar a dar una serie de normas, de estatutos, de misbó, de preceptos, para entonces empezar a formar el carácter del pueblo de Israel. Nosotros sabemos que en previos días viene la fiesta de Shavuot. ¿Cuáles son los preparativos que cada uno de nosotros estamos haciendo para entrar en esa fiesta? ¿Cuál es la expectativa que tengo yo para entrar en Shavuot? ¿Qué espero yo de Shavuot? ¿Qué espero de esa fiesta? ¿Qué voy a dar en esa fiesta? Recordemos, hermanos,
que a medida que van llegando cada una de las fiestas, debe haber en nosotros una expectativa. Debe haber en nosotros algo que nos mueva a esperar algo importante de Hashem. Y así como la fiesta de Shavuot es la fiesta semanal del Shabbat. Nuestro moré Eliahu decía la semana pasada algo que me llamó la atención. Pues me llamó la atención la parashá completa. Pero un punto específico, él comentaba algo. Él decía, ¿cuántos aquí estamos verdaderamente en este lugar? No físico, porque físico estamos todos. ¿Cuántos tenemos nuestra mente dentro de este lugar? ¿Cuántos de nosotros no estamos pensando que si me voy ahorita hay una tranca? Y todo aquello que influye en el día a día, que no los voy a enumerar porque todos lo sabemos, todos salimos a la calle todos los días. Y sabemos con qué no podemos conseguir. Y me llamaba la atención porque todos dijimos que estábamos aquí, que todos estábamos, bueno pues, no pensábamos en más nada que no fuera el Eterno. Y recuerdo también que él se echó a reír, porque en particular a mí me tocó, esta palabra en particular me tocó, porque efectivamente mis pensamientos no estaban acordes con lo que se estaba dando. Oía y una que otra cosa la canalizaba, pero también pensando en los inconvenientes que tenemos todos los días. Y todos dijimos, sí, estamos, bueno pues, en perfecta cabana. Y después mi cabeza empezó a dar vueltas, ya cuando me meto en el tema que él llevaba, y comienzo a decir algo dentro de mí. Si efectivamente hay tanta cabana y había tanta concentración, entonces aquí cualquier paralítico se hubiese levantado de una silla. Cualquier enfermo se hubiese sanado al instante. Muchas veces, amados hermanos, venimos y dejamos todo ese tipo de problemas dentro de nosotros y no entregamos esa carga al Eterno. Y vemos que efectivamente el concentrarnos se nos hace un poquito incómodo. Asimismo, es para cada una de las fiestas. Nos alegramos cuando llega una fiesta, ya viene Shavuot, ya viene Pesaj, ya viene Terúa, vamos a oír el shofar. Y así cada una de las fiestas las puedo enumerar. Pero ¿qué hacemos con que llegue la fiesta? Si nuestra cabana y nuestra disposición a entregar al Eterno en cada fiesta y en cada Shabbat no está dentro de nosotros. ¿Qué hacemos con esperar si no tenemos una expectativa clara de lo que el Eterno nos va a dar en ese momento? Había una expectativa en el desierto para esperar la entrega de la Torá. Pero vamos a ir a algo en ese desierto. En ese desierto no hay ruido. En ese desierto no hay distracción. En ese desierto no hay algo que me motive a pelarme o a ausentarme de lo que el Eterno me va a dar en ese momento. En ese desierto yo debo tener una expectativa, porque en ese desierto estoy yo y está el Eterno. Ahí no necesitamos nosotros más nada. Solo la presencia del Eterno debería ser para nosotros única. No debería haber distracción
Yo admiro muchas veces personas que estudian y tienen algo metido aquí oyendo música o haciendo cualquier otro tipo de cosa. Los admiro porque digo, bueno, pueden poder canalizar todo eso, la música, lo que está leyendo y lo que no está oyendo, lo que está diciendo, porque no lo oye porque tiene la música. Pero cada quien, pues, tiene una facultad diferente. Más aún, pues, lo que el Eterno quiere en cada uno de nosotros es que nos encontremos en un desierto. Que haya en nosotros esto. Eso es lo que el Eterno quiere. Que haya shalom, que haya tranquilidad. Ustedes ahorita solamente oyen, en el momento que se callen y que yo me callé, oímos solamente los ventiladores y la brisa pasar. Pues es ahí donde el Eterno quiere tratar con cada uno de nosotros, en ese desierto, en esa soledad, en esa circunstancia. Porque si ahorita nosotros vamos, podemos decir que dependemos de muchas cosas alrededor de nosotros, pero en el desierto no había nada. Solamente algo que caía del Shamay, que se llamaba maná, que era el pan. Nuestra dependencia en el desierto fue solamente del maná. ¿Será que se ha cortado la mano del Eterno hoy? ¿Será que hoy el Eterno no nos envía maná igual que en aquel entonces? Aquel era físico. ¿Qué maná nos está enviando hoy? ¿Cuántas cosas tengo dentro de mi cabeza y que no puedo hacer un desierto completo? No es fácil con las circunstancias y los problemas que estamos viviendo. Pero solo, si mi confianza, mi bitajón, está en el Eterno. Mira, hermanos, no hay nada que se pueda parar a tu lado. Porque cuando la sola presencia de la luz llega a nuestras vidas, las tinieblas tienen que huir. No hay nada, hermano, que se pare delante de esa luz verdadera. Y no debemos conformarnos nosotros con simplemente recibir el reflejo de la luna. En el momento que recibamos el reflejo de la luna y que esté oscuro, empecemos a alegrarnos para que el resplandor del sol sea completo en nuestras vidas. No solamente de la luna, no podemos conformarnos a eso. Que sea el sol quien nos alumbre, que sea la presencia del Eterno alumbrando nuestras vidas, que sea la presencia del Eterno, que nuestro caminar, nuestro vivir esté allí, en el Eterno. Hermanos, no cambiamos nosotros solamente voy a ponerlo de congregación. Nuestro cambio debe ser genuino. Porque si yo hoy cambio de un lugar a otro y sigo con los mismos hábitos, pues simplemente cambié de lugar. La Torá no ha hecho un efecto en mí. Que no es fácil. Nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era lo mejor que podía haber. ¿Que es lo mejor? Sí, pero yo debo pagar un precio. El precio es estar en ese desierto. El precio es buscar la presencia del Eterno en ese desierto.
Las circunstancias que hoy tenemos nos tienen que ayudar a que busquemos dentro de ese desierto la presencia del Eterno. Porque, hermanos, si ustedes o no nos hemos dado cuenta, cuando digo ustedes no crean que estoy diciéndolo a ustedes porque yo estoy exento allí, pues. Si nosotros no nos hemos dado cuenta, está compleja todas las cosas. Todo está complicado. Lo único que no debe ser complicado para nosotros es la búsqueda de Hashem. Porque Hashem va a traer a nosotros, en medio de la dificultad, un regocijo. En medio del problema, Hashem va a levantar banderas de victoria. En medio de todo este desierto que estamos viviendo, debemos nosotros meternos en ese desierto. Debemos nosotros tratar de buscar lo más íntimo de Hashem en ese desierto. Porque también puedo decir que si de la circunstancia que hoy vivimos no vamos a salir airosos hasta que este examen no sea pasado. Y digo más, quizás aquellos que hemos estudiado, si usted raspa esa materia, bueno, se le van a repetir. Hay que repetir el examen o hay que reparar la materia, pero hay que pasarla. Entonces, el Eterno nos dice acá que debemos buscar dentro de ese desierto la presencia de Hashem. Fíjense que también el desierto nos puede reflejar humildad. Porque yo les comentaba ahorita que si me tocara entregar, bueno, ya le nombré los sitios donde yo podía entregar, pues algo que era importantísimo para mí. Podía entregarlo en esos lugares, pues, de alta sociedad. Pero fíjense ustedes que Hashem, en esa infinita misericordia, nos lleva a ese lugar. Primero para que lo que está alrededor de nosotros no podamos utilizarlo para algo específico. Ahí no había nada que hacer excepto adorar a Hashem. No había más nada que hacer. Ahí lo único era adorar, adorar y adorar. Y nos lleva a ese sitio para que seamos humildes. Para que todo eso que teníamos en Misraín, y ahora digo, bueno, con razón esa gente quería regresarse, y que no había nada. Todos querían regresarse. Como que usted viva en el country y lo cambien para Petare. Usted se va a querer regresar. Mire, usted se quiere regresar. Entonces en ese desierto no había nada. Todo el mundo quería, bueno, pues. Pero el Eterno dice, yo quiero formar un carácter contigo en este lugar. Yo quiero formar ese carácter para que tú seas luz a las naciones. Lo que hoy te entrego es para que tú puedas darlo a las naciones, para que ellos de ti puedan aprender que allí, en ese desierto, tú formaste el carácter, que no hacía falta más nada para que allí se formara un pueblo. No hacía falta grandes estructuras ni nada de eso para que ese pueblo fuera formado en ese lugar. Primero era el carácter. Por eso es que dice, buscar el reino de Elohim y su justicia, y lo demás os será añadido. Para nosotros siempre es diferente. Yo voy a amasar y amasar y amasar cosas, y después es que yo voy a servir al Eterno.
Cuando nosotros buscamos al Eterno de esa manera, no va a funcionar. Funciona cuando buscamos el reino de Elohim y su justicia, para que lo demás sea añadido a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque buscando el reino de Elohim y su justicia, allí nuestro carácter va a ser formado. Allí la humildad de nosotros va a ser formada. El rabino decía en una oportunidad acá, hablando de la humildad, que humildad no era bajar los hombros o hablar bajito. Eso es una humildad fingida. Leía de un comentarista que me llamó muchísimo la atención. Y él decía que no es lo mismo tener Torah que saber Torah. No es lo mismo. Y usted dice, bueno, pero es que es Torah igual. Sí. Y les hablo esto por lo de la humildad. Muchas veces creo que porque me conozco todas las libros judíos por haber, Mishnah, Talmud, Gemara y todas aquellas. Ustedes los que les gusta leer más, yo no es que sea flojo para leer, pero entonces muchas veces creemos que eso es suficiente. Entonces, como yo me estudié todos esos libros, y la Torá, si la volteo también la leo igual, entonces yo no tengo nada que aprender de nadie. Aquí soy yo y no hay más nada. Dice que la Torá entre los soberbios tampoco habita. Tampoco allí habita la Torá. Entonces, ese del cual hablaba el comentarista, que es el que sabe Torá, es el que estudia y se sabe todas las cosas. Y tú le preguntas una palabra en hebreo y te dice, papá, esto es así, 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 así. Y punto. Y tú dices, pero en la práctica parece que no es así. En la práctica parece que falta algo, falta Torá. Porque el conocimiento pleno lo tiene. Y no está dispuesto a aprender de nadie. Aquel que solo sabe Torá no está dispuesto a aprender de nadie. Sí, está dispuesto a aprender. Déjame ver cuál es el rabino que en internet mejor lleva la parashá. Déjame ver cuál es el hermano que mejor diserta aquí. Pero el flaquito, el de la sinagoga, nada que enseñarme a mí. El señor, el mayor, el que sube la gente de la sinagoga, nada que enseñarme a mí. Perdóname, Federico. Porque allí no hay una humildad. Porque creo que no debo aprender de nadie. Y entonces buscamos dentro del internet, gracias a Hashem, porque eso existe. Pero si yo no sé controlar toda la información que está allí, mira, vamos a llegar un momento en que negamos a Mashiach. Porque no sé controlar todo eso que está allí. Entonces me ubico en todo eso porque no puedo aprender de nadie. Y los busco por allá, no los conozco personalmente, pero yo voy para allá. ¿Y dónde está el rabino que está a tu lado? ¿Dónde está el que comparte la sinagoga contigo? Es que el rabino no me dice lo que yo quiero. No lo habla como a mí me gusta. A mí no me gusta así. Yo prefiero aquel que está en internet que no conozco,
que no me puedo ni tomar un café, que quizás yo pueda pedir una audiencia y tarde meses para que me atienda, pero tengo uno aquí cerca, al cual no le pido audiencia, porque todos los sábados los tengo acá, porque simplemente debo acercarme, porque debo buscar de él una respuesta. Y les aseguro que la va a tener. Y dentro de la sinagoga, también en muchos hermanos podemos conseguir respuesta. Pero el día que me preguntan a mí, entonces doy la respuesta y después digo, es que fulano me estaba preguntando y yo se lo dije, yo lo sabía. No, debe haber humildad en cada uno de nosotros. Solo la presencia de Hashem basta en nuestras vidas. Solo el Eterno es y será el verdadero. Hermano, dice que nosotros nos vamos de esta tierra sin ni siquiera conocer la tercera parte de lo que quisimos conocer. Y porque leímos un libro creemos que no la sabemos toda. Entonces, yo sé que aquí no hay ninguno que sabe Torah. Aquí todos tenemos Torah. Aquí todos tenemos Torah. Aquí no hay ninguno que sepa Torah. Y aquí todos estamos dispuestos a aprender del más pequeño como del más grande. Y no solamente dentro de la sinagoga, porque el día que Hashem me hace tan humilde, yo puedo aprender hasta de su creación, que es un perro, que es una bestia, de un gato. La humildad me va a llevar a eso. La misma Torah me va a llevar a que en el momento que yo agarre la rabia, no le voy a patear la cabeza al perro. No me salieron las cosas bien y agarré el gato y lo bombié por la ventana. Ha pasado. Pero a medida que vamos metiéndonos dentro de la Torah, en esa misma medida, Hashem va formando un carácter en nosotros. Y nosotros hacemos como el blue jean cuando lo vamos a exprimir y vemos que se arruga. Y después cuando tú lo sueltas empieza, así estamos nosotros. No queremos ser procesados, no queremos ser exprimidos. El carácter debe ser formado en nosotros. Y la humildad debe ser formada en nosotros. Y la paciencia debe ser formada en nosotros. Y la benignidad debe ser formada en nosotros. Y la templanza debe ser formada en nosotros. Todos queremos llegar a ser rabinos mucho. Yo le digo al rabino que yo no llegue porque ese compromiso muy fuerte. Pero muchos quieren llegar a ser rabinos. Y eso es importante. Muchos quisieran tocar la guitarra, ser músico, como tenemos el privilegio de tener a Moré, y buena obra desea. Pero hay algo también aquí dentro de todo esto que también les hablaba al principio cuando leí, que hay una posición que iba a llevar cada tribu. Recordemos que el censo que se hizo no fue solamente para decir fueron tantos, son números, no son nombres. Usted no forma parte de un número,
usted forma parte de un nombre. Y ese nombre también debe ser formado. Ese nombre debe ser formado. Entonces, vemos que también después del censo se le dice a Moisés, lo vas a formar de esta manera, así, así, así y asado. Y dice por allí un comentarista que Moisés dijo, ay, ahora sí es verdad, yo voy a formar a esta gente. ¿Cómo hago para que no haya una discusión? ¿Cómo hago para que todos puedan quedar conforme con esta formación? ¿Cómo voy a hacer? Seguro que le digo que van por la derecha y ellos van a querer ir por la izquierda. No es que tú vas de segunda tribu, no es que yo quiero ir de primera. Y dice que eso estaba en la cabeza de Moshe. Y el Eterno le dijo, no, quédate tranquilo, todo eso ya está formado. De la manera como ellos subieron a enterrar a su padre Jacob, cuando estaban en Misraim, de esa misma manera se van a formar. Y punto. Hermano, déjeme decirles algo. Allí no hubo ningún problema. Allí no hubo, en ese lugar, ninguna discordia. Ya había un carácter formado. Y hay algo más importante allí. Cada quien sabía dónde estaba su posición. En el momento que nosotros entendemos dónde está nuestra posición, el shalom y la tranquilidad va a venir a nuestra vida. Pero si no conocemos nuestra posición, si no conocemos con qué propósito vinimos a este lugar, si no conocemos ni siquiera qué tiene el Eterno para nosotros, cómo debemos caminar en las cosas del Eterno, no va a haber paz en nosotros. Nuestra posición es importante. Es importante la posición del pueblo de Israel formado y es importante también de los levitas que estaban en el medio del tabernáculo. Hermano, en el momento que nosotros sepamos cuál es nuestra posición, en el momento que sepamos cuál es nuestro lugar, en el momento que sepamos de qué manera vamos a marchar hacia adelante para la conquista de la tierra prometida. Decía nuestro Moré la semana pasada también que la tierra prometida es la Torá. Si sabemos cuál es nuestra posición para poder entrar a esa tierra prometida, el camino va a ser menos desierto. Habrá menos escorpiones y habrá menos serpientes. Porque vuelvo a decir, cuando la presencia del Eterno posa en el pueblo de Israel, la oscuridad no tiene allí donde posarse, tiene que huir, tiene que irse. En el momento que nosotros nos sintamos como hijos únicos, en ese momento el Eterno va a entregar en nosotros algo importante. Pero en ese momento, de que nosotros internalicemos dentro de nosotros, ninguno de nosotros nos parecemos. Tenemos ciertos rasgos, pero cada uno de nosotros en sí tiene su propia esencia. Los que son hijos únicos dentro de las familias
tienen un gran privilegio. Pero los que somos de familias grandes debemos sentirnos como hijos únicos. Aquí los que tenemos más de un hijo podemos decir de que uno, si me falta, no va a reemplazar al otro. Si me falta el de aquí, no me va a reemplazar el otro que está acá. Entonces, cada hijo es único. Cada hijo es único. Cada uno de nosotros somos únicos. El propósito que tiene usted delante del Eterno no es el mismo mío. Voy a repetir unas palabras de un hermano que siempre decía: tu pista no es mi pista. Tu carrera no es mi carrera. Lo que sí debemos tener por sentado es que la meta es la misma. La meta es la misma. Pero si todos en bloque empujamos hacia el mismo lado, les aseguro que la presencia del Eterno se va a posar. Y ya para concluir, yo me gustaría decir algo. Ya he dicho bastante. En el momento que está la adoración, en ese momento no perdamos la cabana, hermano. No perdamos la concentración. Lo que usted vino a buscar hoy, el Eterno lo tiene. Pero si usted se distrae, no se lo va a dar. No le va a dar lo que hoy trajo para usted. Y si hoy no recibe lo que vino a buscar, no se preocupe. Venga el Shabbat que viene. Que el Shabbat que viene venga a buscar lo mismo que vino a buscar en este. ¿Por qué? Porque vemos incluso, nos lo enseña la misma Torá, que la tribu de Levi fue galardonada porque dio un paso al frente. En el momento del becerro de oro, la tribu de Levi dio un paso al frente. Demos un paso al frente. ¿Por qué? Porque más adelante es cuando vamos a obtener los frutos de lo que hayamos sembrado. Por eso les dije, si en este Shabbat lo que vino buscando no lo consiguió, pues véngase el próximo. Pero si entregamos la cabana completa, nos entregamos al Eterno allí, que verdaderamente nos metamos en la adoración, que nos metamos allí con una profundidad, olvidándonos de lo que está en nuestro exterior y buscando lo que está dentro de nuestro interior. Si lo llamaran por teléfono, la persona se está muriendo, pudiéramos decir que, aunque usted salga corriendo, usted no tiene el poder para llegar allí en un segundo. Pero cuando nos distraemos de esa manera, en un mensajito, en un se nos va esa cabana, se nos va esa concentración. Y tú dices, ¿y qué sentiste tú? Yo sentí ahí pero ¿y por qué este sintió más? ¿Por qué este sintió menos? Quizás la concentración no fue la misma. Pongámonos hoy a prueba. Quizás peco con lo que voy a decir. Pongamos al Eterno a prueba. A ver si lo que hoy estamos buscando
si la respuesta que estoy buscando dentro de ese mismo momento de la adoración, el Eterno lo va a entregar. Pero no lo diga después, a menos que el Eterno le dé permiso. Atesórelo, porque en el primer momento que sienta que dentro de la adoración hay algo, hay un secreto, entonces usted va a dejar de ver el teléfono en cada Shabbat. Usted, el que le hable al lado, usted se pone derechito, porque usted vino a lo que vino. Tenemos un reposo después de la adoración donde podemos hablar. ¿Por qué aprovechar el momento de la concentración? ¿Por qué esperar el momento de la presencia del Eterno? Si yo les dijera hoy que solamente hurgar en el teléfono mientras estamos aquí, somos irrespetuosos con el Eterno. Somos irrespetuosos. Porque Él dice que ese día sea para que tú te entregues a mí. No sea para tus cosas. Entonces, pues, los insto a que en el momento, pues, que tengamos allí la alabanza, pues el Eterno pueda tocar nuestros corazones y podamos empezar a ser formados. Que esa estructura, la cual trajimos, empiece a ser tumbada, para que entonces florezca la luz de la Torá en nuestras vidas. Shabbat Shalom. Bueno, mis amados, aquí estamos nuevamente con ustedes. Queremos darle un cordial saludo a todos aquellos que se encuentran hoy aquí en contacto con nosotros. Recuerde, si desea enviarnos sus mensajes, sus comentarios, puede hacerlo allí al 0416-206-3374. Bueno, mis amados, como ustedes que siempre están allí pendientes, nuestras enseñanzas, como ya tendrán la experiencia, están basadas en la palabra del Eterno, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por supuesto, compartiendo nuestras raíces hebreas. Los días de servicio son los sábados a las 10:30 de la mañana, los días lunes oración y miércoles y jueves clases de hebreo y clases de música, fuera de otras actividades que tenemos como talleres de danza y también talleres para matrimonio. Pronto le estaremos anunciando las fechas. El programa pues es auspiciado por la congregación Bellacó, la casa de Jacob. Somos judíos sefardí, nexaristas, y nuestra dirección es Avenida Burdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Bien, mis amados, ha llegado el momento de despedirnos. Y como siempre, Shalom Ubrajot. Shalom Ubrajot.